quinto paso que enseñó el maestro, los dones espirituales. Son 9 dones, 9 enseñanzas. Vamos a iniciar con el don de sabiduría. Veamos cómo Dios da ese don en el Antiguo Testamento. Don significa dádiva o regalo, gracia, favor, poder, oficio y misión. Son 7 puntos que debemos tomar muy en cuenta. Sabiduría significa conocimiento profundo. 2 conceptos. Don de sabiduría es tener conocimiento profundo de una dádiva, de un regalo, de la gracia, de un favor, de un poder, de un oficio y de una misión de Dios. Cuando pedimos sabiduría a Dios, debemos tener estos conceptos espirituales. Vayamos a Deuteronomio 34:9, un libro de la ley, y revela que Josué fue lleno del espíritu de sabiduría por medio de la imposición de manos, por medio de Moisés. Así lo había ordenado Dios. Caminar en obediencia trae beneficios personales. Moisés obedeció a Dios. Lucas, capítulo 2, versículo 40, es un libro de la ley y revela que el niño Jesús fue lleno del espíritu de sabiduría, crecía y se fortalecía en el espíritu porque la gracia de Dios estaba sobre él. Santiago 3:17 es un libro de la gracia y habla a usted y a mí. La sabiduría divina es pura, llena de paz, dócil, obediente, llena de compasión y de buenos frutos, sin disensión ni hipocresía, es pacífica. Josué capítulo 1, versículo 1, 2, 5, 8, un libro de la ley y revela que después de haber muerto Moisés, Josué lo asistió. Moisés como Josué fueron llenos del espíritu de sabiduría. Ellos tenían ese don divino. Dios a ellos no los abandonó. Y gracias a que no se apartaron de su ley, ellos meditaban de día y de noche. Por eso prosperaban en sabiduría y les iba bien. Jueces, capítulo 21, versículo 25, es un libro de la ley y revela que no tener el don de sabiduría hace uno lo que a uno le parezca recto en su propia opinión. En aquel tiempo sucedió. Veamos Proverbios, capítulo 14, versículo 12. Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero sus caminos son caminos de muerte. Proverbios 16:25. Nuevamente revela que hay caminos que en opinión de los hombres parece derecho, pero sus caminos son caminos de muerte. Nehemías capítulo 9, versículo 26 y 31, un libro de la ley, y revela que la palabra de Dios atraviesa los corazones, por eso los profetas fueron matados, por tener el don de sabiduría. Muchos serán infieles. Dios es bueno, por sus muchas misericordias no nos abandonará. Dios es clemente y misericordioso. Ezequiel 37, 1 al 14 es un libro de la ley
y revela que los huesos secos cobran vida. Palabra profética, la sabiduría de Dios da poder. Imponer manos es delicado. Hoy todo el mundo impone manos, tengamos cuidado. No todos tienen el don de sabiduría para andar imponiendo las manos. Es delicado. Hechos 16, 13, 14, libro de la gracia, y revela que solo el poder de la palabra hace que llegue a la persona el don de sabiduría. La sabiduría de Dios guía. Hechos 3, 1 al 10, un libro de la ley, y revela que Satanás no puede mirar a los ojos. Cuando tenemos el don de sabiduría, la sabiduría da poder para enseñar las escrituras. Se cumplió en la ley, en la gracia, estos dones. Estos dones se dividen en dos grupos. Primer grupo, intelectuales. Tienen que ver con la mente. Son los siguientes: don de ciencia, discernimiento de espíritu, don de sabiduría, don de profecía, don de lenguas, don de interpretación de lenguas. Segundo grupo, los afectivos. Tienen que ver con el prójimo y son don de milagros y don de fe y don de sanidades. Ejemplos de sabiduría humana: Emiliano Zapata, Fidel Castro, Saddam Hussein, etcétera, etcétera, etcétera. Estas gentes eran inteligentes, mas no sabios. La inteligencia es humana y la sabiduría es de Dios. La sabiduría viene de Dios. Santiago capítulo 3, versículo del 13 al 18, libro de la gracia, y revela que ¿quién de nosotros es sabio? Lo demostremos por nuestra forma virtuosa de vivir, nuestras obras en humilde sabiduría. La sabiduría de Dios es dócil y obediente. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo del 3 al 6, un libro de la gracia, y revela que Dios está cegando las mentes para que no crean, para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Nosotros proclamamos a Cristo Jesús nuestro Señor. Los que tenemos el don de sabiduría estamos siendo iluminados con el conocimiento de la gloria de Dios en la presencia de Jesucristo. Mateo capítulo 13, versículos 53 al 58, libro de la ley, y revela que Jesucristo enseña que nadie es profeta en su propia tierra. Jesús obtuvo semejante sabiduría y poderes, aun siendo el hijo del carpintero. La sabiduría la da Dios a quien quiere darla. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo del 11 al 16, es un libro de la gracia y revela que debemos ser ejemplo de los creyentes. Pablo nunca llamó cristianos, llamó creyentes. El don de Dios es poder, oficio y misión. Cuando tenemos el don de sabiduría, también debemos de tener cuidado de nosotros mismos. Debemos crecer en sabiduría, no en inteligencia. La sabiduría es un don de Dios. ¿Y qué es la sabiduría de Dios? Es un hábito a estudiar las Escrituras, perseverar en la oración, en la fe y sobre todo a una responsabilidad. Si esos frutos no los tengo, debo anhelarlos, pero no del hombre, sino del Maestro. Anhelemos sus hábitos. Los ritos y las costumbres es un don del diablo, porque no queremos responsabilizarnos. Sabiduría personifica
Veamos Lucas 7:35. La sabiduría del hombre siempre será justificada. Lucas 11:49. La sabiduría de Dios dijo: He aquí yo les mandaré profetas y apóstoles, pero algunos de ellos perseguirán y matarán. Sabiduría de Dios. Romanos 11:33. La profunda sabiduría de Dios es una riqueza, sus caminos son inescrutables. Efesios 3:10, un libro de la gracia, y revela: la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer a los principados y dominios que están en los cielos por medio de la iglesia. Apocalipsis 7:12, libro de la gracia, y revela que la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracia, el honor, el poder y la fortaleza sea nuestro Dios por siempre y para siempre. Amén. Sabiduría de Cristo. Marcos 6:2, un libro de la ley, y revela que muchos escucharon sus maravillas, que hasta decían: ¿de dónde obtuvo tales cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le ha sido dada para que estas clases de milagros sean hechos por sus manos? Colosenses capítulo 2:3, un libro de la gracia, y revela que en Dios están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12, el libro de la gracia, revela: digno es el Cordero inmolado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la alabanza, la bendición. Don de sabiduría. La sabiduría humana tiene 3 puntos. Primer punto, asuntos espirituales. Hechos capítulo 6, versículos 3 y 10. El Espíritu Santo hace su selección de hombres que tengan buen testimonio, llenos del Espíritu del Señor y de sabiduría, para trabajar en su obra. Esteban, varón lleno de sabiduría, Dios hablaba por medio de él. Santiago 1:5, libro de la gracia, y revela que gozándonos en las pruebas y peticiones de sabiduría, si nos falta sabiduría la pidamos a Dios. Dios nos la dará sin reproche se nos será dada. Lucas 21:15, libro de la ley. Dios nos da la palabra de sabiduría, la cual no podrá resistir ninguno de sus oponentes. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15, libro de la gracia, y enseña a la iglesia: tengamos en cuenta que la paciencia del Señor es para salvación, de acuerdo a la sabiduría que nos ha sido dada. Segundo punto, en esfera natural. Lucas, capítulo 11, versículo 31, libro de la ley, revela: la raza perversa exige señal. Cuidado de escuchar la sabiduría del hombre, que hay alguien mayor que el hombre en este lugar. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 17, 19, 21. El Espíritu Santo dice que Cristo no lo mandó a bautizar, sino a proclamar el Evangelio, y no con sabiduría de palabras. Escrito está: destruiré la sabiduría de los sabios y privaré de inteligencia a los entendidos, porque ya que por la sabiduría de Dios el mundo no conoce a Dios. Tercer punto, en su forma más baja. Santiago capítulo 3, versículo 15. La sabiduría de Dios no es envidiosa, amarga, rivalidad en sus corazones, no se enaltece contra la verdad ni engaña.
esta es terrenal, son espíritus malignos. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 19-20, libro de la gracia, revela que la sabiduría de este mundo es insensatez delante de Dios, pues está escrito, Él prende a los sabios en su propia astucia, y Dios conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Jeremías 4:22, libro de la ley. Por cuanto mi pueblo es insensato, no me ha conocido. Son hijos faltos de entendimiento y no sabios. Son expertos en el mal, pero en el bien no conocen. Toda la gloria es para Dios. Seguiremos compartiendo los dones espirituales. Seguimos pidiendo de sus oraciones para que podamos seguir compartiendo. Hoy el Espíritu Santo ha permitido que se comparte el don de sabiduría. Sabemos que en ese don, en el Antiguo Testamento, significa dádiva o regalo, gracia, favor, poder, oficio, misión. Son 7 puntos que debemos tomar muy en cuenta. Hoy hemos sabido qué significa sabiduría, un conocimiento profundo. Hoy conocimos que hay 2 conceptos, don de sabiduría, que es tener conocimiento profundo de una dádiva, de un regalo, de la gracia, de un favor, de un poder, de un oficio y de una misión de Dios. Muy importante reconocer qué es el don de sabiduría. La sabiduría de Dios guía a toda verdad. Hemos conocido hoy que estos dones se dividen en 2 grupos. Primer grupo, intelectuales. Segundo grupo, los afectivos. En el grupo de los intelectuales tiene que ver con la mente, que es el don de ciencia, discernimiento de espíritu, don de sabiduría, don de profecía y don de lenguas, don de interpretación de lenguas. En el grupo de los afectivos tiene que ver con el prójimo, que son don de milagro, don de fe y don de sanidades. Hubieron hombres muy inteligentes, mas no sabios, en esta tierra. Qué bueno es Dios porque nos instruye, con un escrito está. Hemos conocido que es el don de sabiduría. Hoy conocimos también que en el don de la sabiduría existen 3 puntos. Primer punto, asuntos espirituales. Segundo punto, en esfera natural. Tercer punto, en su forma más baja. Asuntos espirituales, pues se habla de personajes que eran llenos del Espíritu del Señor. Ejemplo de varón, Esteban. Esteban era un varón lleno de sabiduría de Dios, porque Dios hablaba por medio de él. Toda persona que no tenga el don de sabiduría, que la pida a Dios, que Dios se la dará sin reproche. Se le será concedida a la persona que pida el don de sabiduría, porque Dios es bueno.
cuando se habla con la sabiduría de Dios, no podrá resistir ninguno de sus oponentes. Muy importante adquirir la sabiduría divina. Eso es en asuntos espirituales. En esferas naturales, pues se habla de una raza perversa que anda exigiendo señales. Esa sabiduría de hombre. Cuidado, que hay alguien mayor que el hombre en este lugar. Ejemplo de sabiduría de hombre. Los que andan bautizando en agua, cuando el Espíritu Santo dice que Cristo no lo mandó a bautizar a nadie. El Espíritu Santo, como Cristo en la ley, mandan a proclamar el Evangelio. Y no con sabiduría de palabras. Porque esa será destruida. La sabiduría de los sabios y la inteligencia a los entendidos. En su forma más baja, pues la sabiduría de Dios no es envidiosa, no es amarga, no hay rivalidad en sus corazones, no se enaltece contra la verdad, ni engaña. Esa sabiduría es terrenal, son espíritus malignos. Mucho cuidado con aprender a discernir la sabiduría divina y la sabiduría terrenal. Muy importante, porque la persona que no tiene la sabiduría divina es porque son hijas falta de entendimiento, porque no son sabios. Son pero expertos en el mal. El bien no lo conocen. Es muy importante hacer conciencia de este don de sabiduría. En este ciclo de enseñanza existen 9 enseñanzas, porque son 9 dones. Esta es la primera enseñanza, el primer don, el don de sabiduría. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Porque estamos bendecidas, mujeres, en conocer qué es el don de sabiduría. Y si no lo tenemos, lo pidamos. Se nos dará sin reproche, dice el Espíritu Santo. Que haya sido el Padre, por medio del Espíritu Santo. Amén. Quinto paso que enseñó el Maestro, los dones espirituales. Son 9 dones, 9 enseñanzas. Vamos a iniciar con el don de sabiduría. Veamos cómo Dios da ese don en el Antiguo Testamento. Don significa dádiva o regalo, gracia, favor, poder, oficio y misión. Son 7 puntos que debemos tomar muy en cuenta. Sabiduría significa conocimiento profundo. 2 conceptos. Don de sabiduría es tener conocimiento profundo de una dádiva, de un regalo, de la gracia, de un favor, de un poder.